estimados estudiantes. Nuevamente nos reencontramos en las actividades académicas, en esta oportunidad con la asignatura de emergencias médicas y toxicológicas. En esta oportunidad tenemos la grata presencia del doctor Andrei Ponce Picho, médico emergenciólogo del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. También nos acompaña el doctor Julio Roldán, responsable de la asignatura. Doctor Ponce, doctor Roldán, muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches, Víctor. Buenas noches, doctor Roldán. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, señores alumnos. Nuevamente gustosos de estar en este caso clínico, ahondando más y tratando de que vayan fijando los conocimientos, y creo que día a día los grupos están afianzándose en lo que queremos, en lo que es la demostración del caso clínico. El doctor Andrei Ponce, como lo ha dicho el doctor Inostroza, médico emergenciólogo del Hospital Almenara, nos acompaña, salió volando la guardia para cumplir con esta presentación de caso clínico. Dejo con él la palabra para el desarrollo del caso. Adelante, doctor Ponce. Muchas gracias, doctor Roldán. Víctor, doctor, muy buenas noches, doctores, muy buenas noches con todos. Bueno, sin más preámbulos, presentarles el siguiente caso clínico. Como parte general, deben saber y ya deben tener en conocimiento que las enfermedades prevalentes a nivel internacional pues son las enfermedades más comunes. Por ende, la hipertensión, la diabetes, la obesidad y la enfermedad renal crónica terminal son enfermedades prevalentes a nivel mundial. Por ende, el conocer y poder detectar de forma temprana y precoz los pacientes con riesgo de hacer hipercalemia debe ser muy estudiado por todos ustedes. Entonces, la importancia de la hipercalemia a nivel internacional es muy conocida y ustedes deben tener esas habilidades para poder identificar a los pacientes de alto riesgo. Reconocer qué factores de riesgo van a estar asociados al desarrollo de hipercalemia, diagnosticar y diferenciar de forma oportuna y temprana los casos de hipercalemia, hacer una lectura adecuada de un electrocardiograma y también de una gasometría arterial, y también iniciar el tratamiento adecuado en estos pacientes. Más o menos se dice que el cuerpo humano pues tiene más o menos el 98% del potasio a nivel del intracelular y solamente el 2% en el extracelular. Por ende, esto va a dar pues grandes alteraciones eléctricas a nivel del corazón y también del sistema nervioso central, debido a que manejan grandes potenciales de acción a nivel intracelular. Entonces, tenemos que actuar de forma más rápida y precoz con estos pacientes. Ahora, existe un sinfín de enfermedades que nos puede dar esta sospecha, pero también pues hay que saber reconocerlas, ¿no? La hipercalemia puede dar parestesias, adormecimientos, pero nunca, doctores, nunca va a afectar la parte ventilatoria. Es muy raro. Si ven un paciente con una neuropatía que afecta la parte ventilatoria, ese paciente no es hipercalemia. Ahora, como saben, el potasio es eliminado en grandes cantidades a nivel del riñón, más o menos un 90-95%, y solamente el 5% a nivel de lo que es la parte digestiva. Y bueno, el siguiente caso clínico es un caso que pasó en el Hospital Almenara, más o menos a comienzos de año. Les comento, pues es una paciente mujer de 63 años, traída por una ambulancia particular, que es lo habitual, ¿no? En pacientes que pueden ser atendidos en domicilio o en alguna otra clínica. Pero en este caso, la paciente viene de una clínica particular. Ingresa a shock trauma intubado y con un soporte oxigenatorio con un ambú, o lo que dicen un balón autoinflable, ¿no? La presión positiva. El médico que realiza el traslado indica que el paciente presentó un paro cardiorrespiratorio de más o menos 5 minutos, donde el doctor ávidamente pudo detectar una fibrilación ventricular, como lo vamos a ver más abajo. Durante el traslado, ¿no? Responde a RCP básico y avanzado, se administra lo que refiere 2 ampollas de adrenalina, bicarbonato 10 ampollas, gluconato 2 ampollas y lo desfibrila con 200 joules, ¿no? A su vez, ya eso es lo que nos comenta el médico de transporte, y el familiar lo que nos indica es que el paciente estaba más o menos 2 meses enfermo, con malestar general, decaimiento, astenia, edema en miembros inferiores y leve disnea. Lo estuvo viendo un médico particular, que esto en la pandemia ha sido muy frecuente, que indica tratamiento
para la presión, para la glucosa y para que fuerce la orina, ¿no? Pero no mejoró en ningún momento el paciente. Su último control refiere de que no, el paciente está yendo mucho peor, ¿no? Y el edema ha aumentado. Evaluada la emergencia en la clínica donde le indican varios exámenes auxiliares y su hospitalización, firman retiro voluntario y lo traen por emergencia, ¿no? Sus antecedentes, un poquito más arriba, doctor. Hipertenso, diabético de más o menos 20, 15 años y tiene un antecedente de una fibrosis pulmonar, lo que ellos referían como un antecedente de asma. Recordemos que el asma está en los primeros años de vida, no en los pacientes ya adultos. Es una fibrosis pulmonar de más o menos 5 años de evolución y el paciente pues es una farmacia ambulante, ¿no? Toma pues metformina, glibenclamida, irbesartán, amlodipino, furosemida, aspirina, torvastatina, salmeterol, fluticasona, bromuro y patropio, y todo esto de forma irregular, ¿no? Que es lo habitual en los pacientes crónicos con múltiples enfermedades, pues toman de forma irregular todas las pastillas que deberían tomar, ¿no? Llega hipertenso, esto se supone que es por la administración de la adrenalina y taquicárdico también. La frecuencia respiratoria en 12, pero es por la ventilación a presión positiva que le están brindando, el médico de transporte, y satura 98% el FiO100, ¿no? Temperatura 36,7. El paciente en mal estado general, en mal estado de nutrición y en mal estado de hidratación, una piel pálida, terrosa y facies abotargadas, ¿no? O sea, todo hinchado. A nivel del tórax y pulmones, el murmullo disminuye en ambos campos pulmonares con crépitos difusos y secreción rosada por el tubo endotraqueal, ¿no? Muy característica. Cardiovascular, ruidos cardíacos rítmicos, taquicárdicos, no soplos, ingurgitación yugular sí se visualiza. En el abdomen, ruidos hidroaéreos están presentes, se está hablando, depresible, no masas, no hay dolor, geniturinario sin ninguna alteración, en las extremidades sí hay un edema marcado. El Glasgow está en 7 de 15, vemos ahí una apertura ocular en 1, la respuesta verbal con el tubo endotraqueal y la respuesta motora en 5, ¿no? No focaliza ni signos de nervios. La gasometría arterial que se le toma al ingreso en shock trauma, un pH en 6.87, PCO2 en 26, PO2 en 92, el bicarbonato en 8, lactato en 6.8, el sodio en 135, potasio en 8.7, el cloro en 110, calcio en 0.75, la glucosa en 257. El hemograma no se observa leucocitosis, sí una anemia moderada y las plaquetas con una discreta disminución. La urea sí en valores de 378 y una creatinina en 12. Recordemos que el paciente no ha dializado, ¿bien? Pero sí encuentra un valor muy alto, ¿no? La prueba rápida para COVID es no reactiva, ¿no? Y este es el primer trazado que visualizamos, donde se visualiza, ¿no?, una fibrilación ventricular, que es el trazado que nos pudo traer el médico de transporte. Y le tomó también un trazado posterior, ¿no?, donde se visualiza una taquicardia sinusal. Solamente nos trajo 2 trazados, pues, que son los que normalmente se toman en la ambulancia. Entonces, nuestras preguntas de apoyo sería: ¿cuál es el problema que plantearía el caso? ¿Qué interpretación de los gases arteriales tendríamos? Habría que hacer la lectura adecuada de los gases arteriales. ¿Cuál es la sospecha diagnóstica? ¿Cuáles serían los exámenes auxiliares que solicitaríamos y por qué? ¿Qué tratamiento inicial sugiere? ¿Y cuál cree que sería la evolución del paciente, ¿no? No sé qué más podríamos hacer por este paciente. Entonces, esos son los problemas que estamos planteando para este paciente. Ahora, lo que me interesa mucho es que puedan hacer la diferenciación a nivel del electrocardiograma. No llegamos a tomar el electrocardiograma ya con la hipercalemia, pero es necesario que sepan las variaciones que se presentan en un paciente con hipercalemia y diferenciarlas de las variaciones que se presentan en la hipocalemia en esos pacientes. Y pues es muy importante poderlos diagnosticar de forma precoz, ¿no? La instauración del tratamiento inicial en emergencia es vital en estos casos, incluso solamente la ligera sospecha, ¿no? Recordemos que van a hacer su internado, pues, y en algunos hospitales las máquinas de gasometría no están funcionando o demoran demasiado, ¿no? Que es un examen que se hace de forma rápida. Por eso que deben, ante la sospecha, iniciar tratamientos que son preventivos y que pueden salvar la vida del paciente.
Si es que ven alguna consulta, estamos aquí para resolverla. Bien, es la presentación del caso de este jueves. Un caso interesante, como bien lo precisó el doctor Ponce, con relativa frecuencia lo vemos, ¿no? En los dos grandes hospitales, tanto Almenara como Rebagliati. Importante que no se nos escape el diagnóstico, es lo más importante. Y este caso, y cada caso está reuniendo más todo lo que están aprendiendo ustedes, ya aquí hay para hacer la interpretación gasométrica, el disturbio ácido-base, la alteración electrolítica correspondiente, sus cambios, sus manifestaciones clínicas y el tratamiento, que es importante, cómo se aborda este paciente, ¿no? Y recalcamos a la promoción que lo que queremos en el caso clínico es hablar del paciente. En el informe que ustedes hagan es hablar. El abordaje del paciente es importante y va a apoyarse, como bien dice ahí, en esas preguntas para ir correlacionando y llegar al diagnóstico. Más que el diagnóstico, ya sabemos cuál es el diagnóstico, pero sí llegar al abordaje, cómo se evalúa este paciente, cómo se realiza el primer tratamiento o el tratamiento inicial, y obviamente pues para evitar las complicaciones mayores cuando no son tratadas adecuadamente, ¿no? Bien, si hubiese preguntas que crean ustedes necesarias ampliar para que el doctor Ponce nos dé algunos datos adicionales. Ahí veo una pregunta. Consultan sobre el tratamiento que estuvo recibiendo el paciente. ¿Sí? En la parte inicial se menciona, ¿no?, el tratamiento que el familiar refiere de forma irregular, porque no lo he estado tomando. Eso fue la indicación del médico particular que lo estuvo viendo, fue metformina y levenclamida para la diabetes, irbesartán, amlodipino para el problema de la hipertensión, furosemida, supongo, ante la sospecha de un problema ya de insuficiencia renal, ácido acetil salicílico y atorvastatina como cardioprotectores, y para el EPID que tenía salmeterol, fluticasona y bromuro de ipatropio, ¿no? Ese fue el tratamiento que estuvo recibiendo. Doctor Ponce, dice Julio González, nos dice: buenas noches, el paro cardiorrespiratorio que presenta el paciente o la paciente, ¿fue el primer episodio o tuvo algún episodio anterior? No, fue el primer episodio. En la clínica, por lo que referían, la paciente estuvo todavía despierta, muy disneica, en muy mal estado. Pero bueno, es lo que pasa en algunos casos, ¿no? O sea, las clínicas sí tienen un costo mucho más alto y a veces la familia lo llevan pensando que pueden asumir los costos, ¿no? Pero una cama en UCI pues es bastante caro en una clínica, ¿no? No baja de los 5.000 soles por día. Eso es solamente la cama. Y pues el familiar pues refirió que no tenía el dinero, firmaron un retiro voluntario bajo responsabilidad, ¿no? Eso trae muchas implicancias médico-legales. Y durante el traslado presenté el paro, ¿no? Que más o menos duró 5 minutos, tuvieron que detener la ambulancia durante el traslado, pues intubarla, reanimarla y llegar. Felizmente el médico que la trasladaba pues sí tenía las pericias correspondientes, porque muchas veces los transportan personal que no está lo suficientemente capacitado, ¿no? Y el paciente hubiera fallecido en el camino, ¿no? Referente a esto también es importante que este paciente que está en una clínica, ese traslado, como bien dice el doctor Ponce, puede haberle costado la vida. Ha debido quizás estabilizarse más al paciente para evitar estos factores de riesgo. Es una gran incógnita que tenemos porque no hay, digamos, una mayor ampliación de lo que recibió, cómo fue el manejo real en la clínica mientras estuvo ahí, ¿no? Y ese es a veces el causal de muchos fallecimientos, ¿no? El retiro voluntario y el traslado, como bien lo recalca, muchas veces por personal con no experiencia en las ambulancias, ¿no? Entonces ese es un factor que hay que siempre evaluar. Cuando ustedes hagan guardia, obviamente, esto va a ocurrir, si hacen en Hospital Minsa o de Salud y van a dar de alta o van a
el paciente quiere irse a otro lado, tiene que tener la certeza de que está estable, porque legalmente nosotros somos responsables de lo que pasa al paciente. El familiar puede decir, me lo llevo, ¿cierto? Pero bajo condiciones en las cuales ustedes establecen que puede llevarse, ¿no? Y en el momento que debe llevarse, sin llegar a hacer lo que se llama la retención del paciente. Bien, ¿habrá alguna otra pregunta más? Bien, acá Hugo Peche, Enzo Peche nos está preguntando, buenas noches, doctor, ¿qué tan factible y efectivo en relación a tiempo es pedir una ambulancia en el Perú, hospital y clínica? ¿Es más efectivo llevarlo en transporte propio? Bueno, definitivamente el tema del prehospitalario pues es un tema muy amplio y muy mal manejado a nivel del Perú. Hay que ser realistas, ¿no? Las centrales de emergencia están divididas, lo cual no existe en ninguna otra parte del mundo. Existen centrales de emergencia que son únicas, y así sea de clínica, así sea de un hospital nacional o de una empresa privada, están en obligación de responder a ese llamado. Acá no. Sabemos que para los bomberos y SAMU es 116, para STAE de salud es 117, y cada ambulancia particular tiene un número propio. Entonces, esto dificulta el manejo adecuado de las emergencias y no se genera un estándar mínimo para el traslado. Entonces, eso en primer lugar. Después otro, nuestro pobre sistema de emergencia, el colapso que se ha demostrado con la pandemia, el colapso de todas nuestras salas de emergencia y hospitales en menos de un mes, haber tenido casi más de 10.000 muertos por la pobre prevención que tenemos, y no es de ahora, son de 20 a 30 años que nunca se tomó la importancia de vida a la salud. El conseguir una cama en UCI se ha vuelto tan vital en el país que recién nos damos cuenta de que somos un país realmente en vías de desarrollo, por no decir del tercer mundo. No contamos con camas en UCI suficiente para abastecer una pandemia, lo cual ha demostrado la gran cantidad de muertos que ha habido en estos meses. El llevarlo en un transporte propio es correr mucho más riesgo, porque si este paciente lo hubieran trasladado a sus mismos familiares, hubiera llegado cadáver al hospital. El traslado a un hospital nacional, el paciente va a ser recepcionado, sí o sí. No se le va a negar la atención a los pacientes, en un hospital nacional o un hospital de mediana complejidad. Si es que tiene la capacidad de recibirlo, lo va a recibir, así no lo tenga. La atención no se le va a negar y eso se determina por la ley de emergencia. Es salvar la vida del paciente en riesgo vital. Entonces, pedir una ambulancia es muy complicado, llevarlo en un transporte propio de un paciente en muy mal estado hubiera sido de mucho riesgo en este caso. Veo una pregunta más, dice, doctor, ¿cómo se encontraba la temperatura y coloración de la piel? En el examen físico hago mención a las funciones vitales, una temperatura de 36.7 grados de temperatura y la piel pálida, terrosa y una facies abotargada, ¿no? Hay otra pregunta más. Doctor, ¿el valor elevado del lactato nos lleva a plantear una hipoperfusión tisular? El paciente presentó otros signos de hipoperfusión tisular, como por ejemplo piel pálida, fría y llenado capilar mayor de 2 segundos. Exacto, como les voy mencionando en mi grupo de práctica, ¿no? El shock se define en una sola palabra. Es hipoperfusión. Y el metabolismo anaerobio es una de las manifestaciones más fidedignas de lo que ha pasado con este paciente. Ojo, el hecho de que se haya detenido el corazón, eso indica que ha habido hipoperfusión generalizada y por ende el consumo de oxígeno ha sido mucho mayor y el metabolismo anaerobio ha sido muy alto en este paciente. Esos 5 minutos han sido vitales, pero estos 5 minutos se han demostrado una hipoperfusión en todo el cuerpo. Por eso la piel pálida, la facies terrosa, lo van a buscar por dónde va el problema. Pero sí, era un paciente que llegó en muy mal estado, posparo, ¿no?
Entonces, el llenado capilar sí no fue considerado, pero por lo que yo recuerdo, porque yo recibí a este paciente, sí estaba con un llenado capilar mayor de 2 segundos, pero estaba todavía taquicárdico y rosado el paciente, ¿no? Cuando llegó, sobre todo por la administración de adrenalina. Una pregunta más, dice, doctor, buenas noches, ¿hubo alguna prueba de imagen como radiografía de tórax? Bueno, ese es el desenlace del paciente, ¿no? A partir, o sea, hasta donde llego con la presentación del caso clínico es lo que quiero que ustedes vayan solicitando. O sea, ¿qué más solicitarían a este paciente? Podría ser una radiografía, podría ser una tomografía, podría ser que le pidan una procalcitonina, podría ser que le pidan un ProBNP. En eso es lo que quiero que busquen. ¿Qué más le pueden pedir a este paciente y lo sustenten? Le podrían pedir un nuevo electrocardiograma, le podrían pedir enzimas cardíacas, no sé, ¿qué más le podrían pedir? O sea, eso va a depender de lo que ustedes puedan sustentar y vean qué cosa más le faltaría. Porque este paciente llegó así, nos trajeron esos exámenes, el AGA sí lo tomamos nosotros y a partir de eso nosotros empezamos a trabajar con el paciente, ¿no? Buenas noches. Se calculó la diuresis de la paciente. Bueno, la paciente llegó sin sonda Foley y al momento de colocarle la sonda Foley, pues no hubo orina a pesar de la furosemida que tenía, ¿no? Entonces, en este caso tendrían ustedes que calcular la depuración de creatinina, ¿no? ¿Cuánto es su tasa de filtrado glomerular en ese paciente? ¿Y qué fórmulas deberían usar? Antiguamente usábamos algunas fórmulas, actualmente usamos otras fórmulas. Entonces, eso es lo que quiero que investiguen, ¿no? ¿Cuánto tiene de depuración este paciente? ¿Cuáles son los criterios de hemodiálisis de emergencia? ¿Los tenía o no los tenía? Y si es que le pusieron una sonda y no hubo orina, ¿es criterio de emergencia dialítica o no? ¿Mm? ¿Alguna otra pregunta? Si hubiese otra pregunta, este caso es bien interesante, parece simple, pero como lo está detallando el doctor Ponce, obviamente encierran varias cosas, ¿no? Y justamente eso es lo que queremos con ustedes, el juicio y raciocinio clínico, ¿no? Llegar al paciente, verlo así, manejarlo y qué cosa más pedir, ¿no? La literatura, cuando leamos, vamos a leer y no hay que lo que yo llamo, discúlpeme para porretear, lo que leo, lo voy a pedir, no, sino lo que el paciente necesita en el momento para el diagnóstico inmediato, el tratamiento inicial que va a quitarle el riesgo de vida inminente que tiene este paciente, obviamente. Es un paciente que ha sido resucitado, es un post-RCP, entonces es importante todo lo que sigue aquí, desde que llegó a la unidad de shock trauma hasta la conclusión del caso, ¿no? Entonces es importante ver cómo ustedes empiezan a razonar en relación al caso, no a lo que es hipercalemia, causas y todo, no, en relación al caso hay que vincular lo que tiene el paciente con lo que se va a leer en la teoría para que el informe salga de forma adecuada. Creo que hay una pregunta más. Julio González nos dice, doctor, en la paciente se presentó signos de dificultad respiratoria como tiraje, aleteo nasal. Bueno, al momento de que la paciente llega, por lo que puede referir y está anotado en la historia clínica, la paciente llega en muy mal estado a la clínica, ¿no? Y se menciona mal estado general, decaimiento, astenia, edema en miembros inferiores y leve disnea. Es lo que refiere el familiar. Ya cuando llega con el médico de transporte, pues la ve con muy mal patrón ventilatorio, que es lo que no está identificado ahí, porque lo que nos llamaba más la atención era que la paciente ya estaba intubada. La paciente presentó un paro durante el traslado, ¿no? Es lo que hacen mención al inicio nada más. El paciente ingresa a shock trauma intubado con soporte oxigenatorio con un AMBU y había presentado ya un paro cardíaco, ¿no? Y lo que dice un poco más abajo dice que
ese mismo día ingresó a la clínica por desorientación, ya la paciente estaba confusa, y eso tienen que buscar también por qué estuvo confusa con los valores del laboratorio que tenemos, disnea y mayor edema generalizado, ¿no? Y ya en la clínica le evalúan y le indican pues ya incluso hospitalización, porque su estado no era bueno, ¿no? Hay otra pregunta más, creo, doctor Ponce. ¿Podría tener una cetoacidosis diabética? A ver, la cetoacidosis diabética tiene 3 criterios importantes. El pH. Doctor Ponce, te Sí. interrumpo un ratito, discúlpame. Lo que queremos es que no nos pregunte la posibilidad diagnóstica. El doctor Ponce les puede explicar, sí, pero lo que queremos es que ustedes desarrollen para que lleguen al diagnóstico y al diagnóstico diferencial, que es importante, ¿no? Ya con lo que le estamos dando, hay bastantes datos donde hay que evaluar, incluso hasta presumir cómo llegó ese paciente a la clínica privada, en el sentido de que fue necesario, digamos, inicialmente de haber salido sin tubo y en el transcurso, como dice la historia, fue intubado por el paro, ¿no? Entonces, esas cosas son importantes, pero sí, señores alumnos, no nos pregunten en diagnóstico, eso es lo que tienen que hacer ustedes en el diagnóstico diferencial para que ustedes puedan aprender. Nosotros con mayor gusto les vamos a explicar en la práctica correspondiente, en el día correspondiente, doctor Ponce, con seguridad que a su grupo le va a explicar bien esa diferencia, si que hay o no hay cetoacidosis diabética. Esa es la interrupción, doctor Ponce, para que todo sea... No se preocupe. Está bien, está bien. En tal caso sí, porque sí planteo la pregunta de diagnósticos diferenciales y eso tienen que buscar y buscar las causas, ¿no? De por qué. Ya, la siguiente pregunta dice, doctor, algunos detalles sobre la oxigenoterapia que recibió la paciente. A ver, no indicaron qué dispositivo de oxigenoterapia recibió en la clínica, pero sí se menciona durante el traslado pues que estuvo ya con un ambú. Entonces tienen que buscar ustedes qué tipo de oxigenoterapia se hace con el ambú, ¿no? Si es alto flujo, bajo flujo. Pero por lo que sospechábamos era de que al momento de que le evaluaron, debió haber llegado shock trauma a la paciente, debió haber recibido oxígeno, por eso contratan la ambulancia. Porque si no, lo más fácil hubiera sido traer a esa paciente con un auto particular, ¿no? Hubiera sido catastrófico si hubieran hecho eso, ¿no? Pero la paciente ya llega ahí intubada y no el familiar fue muy escueto en darnos más detalles, ¿no? ¿Alguna otra pregunta que desea para ampliar la historia del caso clínico? Doctor Ponce, es un caso bien interesante y completo, bastante didáctico, con múltiples problemas que realmente abarca casi los temas que hemos estado tocando, de shock, insuficiencia respiratoria, disturbio ácido-base y trastornos electrolíticos, ¿no? O sea, reúne todo este caso clínico para que haga una buena disquisición diagnóstica realmente, ¿no? Sí, y fue lo curioso que este caso llega casi comenzando la pandemia, llega en mayo, si mal no me equivoco, mayo, junio. Justo lo tuvimos con los residentes también del hospital y lo llegamos a revisar, que fue el peor momento de la pandemia cuando manejábamos en un shock trauma de 8 pacientes, manejábamos 10 a 12 casos. Claro. Y sí, y éramos poco personal porque la mayoría se había infectado. Bueno, sí. Creo que está ampliando otra pregunta. Sí, doctor, dice, ¿el paciente tenía otros signos de falla cardíaca además de la ingurgitación yugular positiva? Sí. Entonces lo que tienen que buscar ahí son los criterios mayores y menores de la falla cardíaca, ¿no? Por ende, más o menos se hablaría sobre la disnea, edemas, no se menciona sobre ortopnea, entonces lo que tienen que buscar son los criterios de Framingham, ¿sí? Para más o menos tener algún detalle adicional, ¿no?
Entonces, se hace mención a algunos cuantos criterios de Framingham, pero hay que saber diferenciar entre los problemas cardíacos y renales, y eso tiene que hacer su diferenciación para ustedes, ¿no? Bien, señores alumnos, ¿tenemos alguna otra pregunta? Una de las últimas. Yo creo que ya no hay muchas. Creo que el caso está bien detallado con la ampliación del doctor Ponce que ha realizado esta noche. Yo creo que se pueda completar y justamente en la reunión sincrónica es donde hay que ampliar, ¿no? Hay que ampliar y justamente la parte que hay que empezar a desarrollar en relación a la forma del abordaje diagnóstico que hacen ustedes en relación a este caso. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Que ustedes sepan hacer el abordaje diagnóstico clínico y laboratorial de inicio como se hace en los hospitales, ¿no? Cuando ya se tiene el resto de exámenes ya es mucho más simple, pero este es digamos, el modo como queremos que ustedes aborden. Ya van a entrar a la etapa de internado y con seguridad en los hospitales que elijan ustedes, en las guardias que hagan, van a tener casos similares de presentación. No hay otra pregunta más. Yo creo que el doctor Ponce, creo que hay una, a ver. ¿Qué tipo de edema presentó la paciente? ¿Duro? No, era un edema que sí formaba fovea, ¿no? Por eso en el examen se les pone, ¿no? Edema con fovea 3 de 3, o sea, sí era un edema depresible, ¿no? Sí formaba una fovea muy marcada, ¿no? Muy marcada. Hay otra pregunta, si es un edema caliente o frío. No, era frío, era un edema frío. ¿Alguna otra pregunta más? Bien, se están animando, eso es bueno. Julio González le pregunta, doctor Ponce, doctor, ¿y los pulsos periféricos estaban presentes, ausentes, disminuidos? Son interrogantes. No, estaban normales, incluso yo diría que un poco aumentados, ¿no? Al momento del ingreso de la paciente shock trauma. Estaban con muy buena intensidad. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más se anima a preguntar? Anímense. Bueno. Creo que no hay otra pregunta más, doctor Ponce. Ahí está, se está animando. ¿Podría detallar un poco más sobre el EPIC? Ya, la familia refería que tenía un antecedente de un asma. Y cuando se le preguntaba más hace cuánto tiempo tenía el asma, referían que hace 5 años le diagnosticaron el asma. Se le hizo hincapié para saber si había sido un antecedente de tuberculosis, porque le preguntamos si le habían sacado agua del pulmón o había tomado tratamiento por más de 6 meses. Nos dijo de que no. Tampoco tenía antecedentes de tabaquismo, ¿no? Entonces tampoco nos orientábamos por ese lado. Tal vez haya sido una fibrosis pulmonar incipiente o haya sido un problema de una neoplasia que estaba en estudio
Eso ya no llegamos a tener mayor dato, ¿no? Pero sí refería que seguía un tratamiento con salmeterol, fluticasona y bromuro de ipatropio. No hacía crisis muy frecuentes, que tampoco tomaba algún corticoide bioral, pero sí refería que por momentos le llegaba a faltar el aire, ¿no? Y calmaba con los inhaladores. Bien, creo que agotamos el tiempo, las preguntas también, ya no hay más. Otra preguntita más. Bueno, tenemos tiempo que digiten algo, alguna otra pregunta más. Bien, creo que no hay otra pregunta más, doctor Ponce, y realmente Ya. agradecemos la presentación del caso. Nos ha ampliado varios puntos importantes para que los alumnos saquen un buen informe y hagan una buena disquisición diagnóstica y abordaje. ¿Alguna palabra final, doctor Ponce, para cerrar la presentación del caso clínico? Eh, es un caso bastante bueno, porque los va a hacer revisar desde lo que es un paro, tipos, ritmos, causas del paro y el ritmo por el cual se presenta, la lectura adecuada del electrocardiograma, la lectura de un AGA, las sospechas diagnósticas, los diagnósticos diferenciales que en este paciente son muy importantes, los exámenes que ustedes solicitarían. Con con esta historia más o menos trabajamos en emergencia. Este es el día a día, ¿no? Recordemos que para todo existe la, la solución de los problemas en 80-20, ¿no? Si uno agrupa los problemas más frecuentes de un paciente, va a resolver el 80% de la enfermedad de este mismo, si uno lo sabe ordenar de forma adecuada. Entonces, siempre lo mismo se le dice a todas las promociones y se le dicen también a los recientes, procuren buscar cuál es la causa que lo va a matar más rápido y trabajen sobre eso. Y van a ver que poco a poco van a ir desglosando cada su diagnóstico sindrómico, su diagnóstico etiológico. Si solucionan el primero, van a ir solucionando el segundo. Entonces las terapias son concatenadas. Y dependiendo de cada planteamiento diagnóstico que ustedes hagan, se hace el planteamiento del plan de trabajo. Y ahí van a saber por qué solicitar tal examen, ante qué sospecha. Porque este es un paciente que el que vemos día a día en los hospitales grandes de salud son pacientes crónicos, con múltiples enfermedades, con múltiples tratamientos y muchas veces son irregulares. ¿Por qué? Porque los pacientes adultos mayores son así, es la idiosincrasia de nosotros. No toman las pastillas o se olvidan o solamente lo toman cuando se sienten mal. Ya empiezan a sentir visión borrosa. Ah, no, si me olvidé de tomar hace 3 días metformina y en ese momento incluso se puede intoxicar o se toman 3. No, la de ayer, la de anteayer y la de hoy día. O tienen, me duele la cabeza. Ah, sí, debe ser mi presión, pero no tomé mi pastilla. Y y se toman 4 pastillas, 3 pastillas o terminan en emergencia. O simplemente llegan mal a la emergencia. Llegan con un infarto, llegan con un derrame, llegan con una cetocidosis, con eso hiperosmolar, ¿no? Y de eso se trata estos casos, ¿no? Que se ven día a día. Yo espero que les sirva en algo este caso. Hay una última pregunta y doctor, ¿podría detallar qué significa en la historia clínica AIA? El Glasgow, porque menciona ahí un Glasgow en el 7, si mal no me equivoco, es la abreviatura, ¿no? Respuesta ocular o apertura ocular, respuesta verbal, tubo endotraqueal y respuesta motora, ¿no? Son las puntuaciones. Para eso tienen que revisar lo que es el Glasgow, ¿sí? Apertura ocular, respuesta verbal o respuesta ocular, respuesta verbal y respuesta motora, ¿no? Puntuación de 1, el tubo endotraqueal y la respuesta motora en 5. Tienen que buscar su clasificación de Glasgow también. Ya, doctor Roldán, creo que sería todo.
Doctor, ¿me escuchó? Sí. Sí. Hola. Aló. Hola, hola. Doctor, Sí. ¿me escuchó? Sí, sí, sí. Dime, dime. La última pregunta, ¿me escucharon? ¿La última respuesta? Claro, sí, sí, sí. Sí te escucharon, porque todavía no habíamos cerrado.